medidas precautorias, depositarios, interventores, asistencia técnica, formalidades de memoriales y resoluciones judiciales. Como se los dije la semana pasada, pues vamos a tratar también de abarcar parte de la semana 3 que se refiere a los plazos, a los exhortos, despachos y suplicatorios, para que la próxima semana iniciemos con lo que es el juicio ordinario y semana 4 y 5 miremos lo que es el juicio oral. Mi nombre es Rudy Alejandro Paredes Gaitán y un placer estar nuevamente con ustedes. Por orden de la universidad, pues el recordatorio que para que sean válidos los cursos deben de haber cumplido con su asignación en el formulario F3-06-2019-01. Límite pues era el 8 de febrero, a partir de ahí pues ya tienen que pagar una mora de 25 quetzales por curso, pero es importantísimo que ustedes hagan la asignación de los cursos, si no, no les van a valer. Nota, se les recuerda al estudiante que solo pueden cursar por estudiante y por semestre académico hasta el promedio más 2 asignaturas del plan de estudios correspondientes. Se entenderá por no cursadas y por ende inválidas las notas de todas aquellas asignaturas que se asignen y se cursen de más al tenor de lo establecido y el artículo de el reglamento de evaluación y promoción estudiantil. Mayor consulta pues a su sede académica, ¿verdad? Entonces, la siguiente diapositiva, el formulario, me imagino que es el formulario que ustedes tienen que descargar para poder hacer su asignación. El objetivo de la clase que ustedes como estudiantes del 7º semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala adquieran los conocimientos necesarios sobre los siguientes temas: las partes en el juicio, las medidas precautorias, depositarios e interventores, asistencia técnica, formalidades de memoriales y resoluciones judiciales. Aquí les voy a compartir por un momento el programa de estudio, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta, lo vamos a poner un poco más. Segunda semana, pues nos toca las partes en el juicio, medidas precautorias, depositarios, interventores, asistencia técnica, formalidades y resoluciones judiciales. Para la semana número 3, plazos, notificaciones, exhortos, despachos y suplicatorios, costas procesales, impugnaciones. Entonces, si el tiempo pues nos ayuda, vamos a tratar de en esta semana ver la semana 2 y 3 para que el juicio ordinario lo podamos ver en la siguiente semana, semana número 3, y dedicarle 2 semanas, 4 y 5 a lo que es el juicio oral. Ustedes se podrán dar cuenta que en la semana número 5 pues desarrollan lo que es el juicio oral y semana 7 pues el juicio sumario, pero no trata algunos juicios especiales como el juicio oral de alimentos, el juicio de ínfima cuantía, el de división de la cosa común, que son importantes dentro del juicio oral. Entonces vamos a hacer tiempo para poder desarrollar esos juicios. Entonces vamos a iniciar con las partes en el juicio. Normalmente el proceso va a surgir como una consecuencia, como un conflicto de intereses. Y de ahí, de ese conflicto de intereses, al interponer una demanda, pues nace lo que es una relación jurídica.
Una relación jurídica material se da antes del proceso, ya cuando hay un conflicto que no se ha dilucidado. Pero una vez interpongan una demanda y ya entren en lo que es el proceso, es lo que se da como una relación jurídico-procesal. Entonces, dentro del juicio o dentro del proceso, las partes, pues tenemos a lo que es el que se encarga, perdón, de realizar la acción, en este caso es el demandante, contra quien se realiza la acción, que en este caso es el demandado. Tenemos la parte activa, que es el demandante, la parte pasiva, que es el demandado, como ustedes quieran llamarlo. Aquí en la diapositiva vamos a leer, dice, normalmente el proceso surgirá como consecuencia de un conflicto de intereses respecto de una relación jurídica material. Y los titulares de esta relación se convertirán en partes en el proceso, lo que supone que las partes materiales, las de la relación jurídico-material, serán las partes procesales, los que asuman la condición de parte en el proceso. Sin embargo, esto no tiene por qué ser siempre así, pues el proceso tiene que iniciarse simplemente porque ante un órgano jurisdiccional se interpone una pretensión. Cuando hablamos de interponer una pretensión, nos estamos refiriendo a la acción procesal. Y ustedes pues ya tienen ese conocimiento, ¿verdad? Teoría del proceso y procesal civil 1 el año pasado, pues vimos lo que era la acción, ¿verdad? La facultad que tiene toda persona de acudir a un tribunal o a un órgano jurisdiccional para que se haga valer una pretensión. ¿Cómo lo va a hacer? A través de una demanda. Este es el sujeto activo, esta es la parte activa, este es el demandante, ¿verdad? El que tiene la acción. El demandado, pues, es la persona pasiva, podríamos decir, aquel contra quien va la acción, pero también tiene algunas facultades a la hora de ser demandado. Por ejemplo, puede interponer excepciones previas, tiene esa facultad de utilizar excepciones previas para poder depurar la pretensión del actor, ¿verdad? Y que no nazca la vida jurídica. Y esto tiene mucho que ver con esta diapositiva que tenemos ahorita en pantalla. Dice, para que un proceso se produzca o para que en un proceso se produzca una relación jurídica procesal válida, no basta la interposición de la demanda, la presencia de las partes y la intervención del juez. Entonces, esto es muy importante y lo hemos venido viendo desde Procesal Civil 1. Para que un proceso nazca a la vida jurídica, debe de cumplir ciertos presupuestos, debe de cumplir ciertos requisitos. Y aquí es donde nacen los presupuestos procesales. Dentro de los presupuestos procesales, ustedes ya los tienen, ¿verdad? Ya los conocen, ya tenemos bastante material de acuerdo a los presupuestos procesales. Pero podemos indicar que son, aquí los coloqué, pero no en forma ordenada como los hemos venido viendo, pero podemos decir que es la capacidad procesal de las partes en forma ordenada, la representación o personería, la jurisdicción, la competencia del juez y los requisitos de la demanda. Si se dan estos presupuestos, el proceso va a nacer porque no se puede depurar. El demandado no puede depurarlo interponiendo una excepción previa para poder dejar sin efecto esa pretensión. O como lo habíamos visto la semana pasada, le da la oportunidad de abstenerse de contestar la demanda. Claro que se puede volver a demandar, pero ya hemos platicado que lo pueden hacer o lo hacen mediante un número nuevo de expediente. Leamos nuevamente aquí o leamos. Para que un proceso sea válido y eficaz, deben de estar presentes en él los denominados presupuestos procesales. Los presupuestos procesales son requisitos de la demanda, capacidad procesal de las partes
y la competencia del juez, y tenemos otros más, ¿verdad? Que ustedes ya los conocen. En cuanto a la relación jurídica procesal, se establece que en el proceso, la relación procesal del que se originan derechos, obligaciones, cargas y facultades distintas a las que pueden surgir de las relaciones jurídicas materiales que en él se ventilan. Y aquí es importante, nos vamos a quedar hasta aquí en el punto, ¿verdad? Y vamos a analizar esta estrofa, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? No es una canción, pero lo vamos a analizar. En cuanto a la relación jurídica procesal, se establece que en el proceso la relación procesal del que se originan derechos. ¿Qué derechos se van a originar? Bueno, el demandante tiene el derecho de accionar, tiene el derecho de interponer recursos, tiene el derecho de interponer todos los recursos que sean necesarios. El demandado pues tiene el derecho de interponer excepciones, de interponer recursos, de acudir al órgano jurisdiccional, de contestar la demanda en sí, ¿verdad? Esos son los derechos. Las obligaciones que se dan es de darle seguimiento al proceso, el demandado de apersonarse al órgano jurisdiccional, cargas de la prueba en el proceso civil. El quien dice algo debe de probarlo. La carga de la prueba en el proceso civil es para ambas partes. Recordemos, el proceso laboral, la carga de la prueba la lleva el patrono. En este caso, la carga de la prueba, pues la llevan las partes y las facultades distintas, ¿verdad? Facultad de recurrir. También hay un dilema en cuánto nace la relación jurídica procesal, y ya lo hemos visto. Para algunos autores, la relación jurídica procesal nace a la hora de interponer la demanda y de serle notificada. Para algunos nace hasta el momento de contestar la demanda o que el demandado se apersone al proceso. Pero realmente nosotros como estudiantes vamos a analizar cuándo se da esa relación jurídico-procesal. Pues para mí se da al momento de ser notificada la demanda, ya que si él no toma una actitud procesal, pues se le puede solicitar la rebeldía al juez, que se le declare rebelde, y entonces el proceso nace, pero en rebeldía. De todas maneras, ya hay una relación jurídica procesal. Son sujetos de la relación jurídica procesal el actor, el demandado y el juez. Para algunos autores dicen que el juez no es parte de la relación procesal, sino que solo hay una relación entre actor y demandado, y el juez solo es un partícipe, el que va a impartir justicia. Sus poderes con facultades que la ley les otorga para la realización del derecho, el fin es la solución de conflictos, su actuación se hace por medio de la jurisdicción, ¿verdad? Entonces, los poderes con facultades que la ley les otorga para la realización del derecho, pues ya sabemos, el proceso ordinario, que es el que hemos utilizado en las diferentes etapas, pero cuando miremos el proceso oral vamos a ver las diferentes etapas del proceso oral. Cuando miremos el juicio sumario, el proceso ejecutivo, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Las diferentes etapas, recordando siempre la preclusión procesal, que no podemos regresar a esa etapa. Y eso me preguntaba una compañera en el correo institucional. Aquí tenía la pregunta. Cindy Fabiola me preguntaba si en un juicio el juez es incompetente y la demanda no interpuso una excepción de incompetencia y el juez sigue conociendo, pero si en el caso de que a mitad del juicio ve que no es competente, podría pasarlo al juez competente, pues realmente no se puede. Usted no la interpuso en el plazo que era, y recordemos que la incompetencia no es una excepción privilegiada, no se puede interponer en cualquier estado del proceso. Ahí ya precluyó su derecho y entonces pues
ya no se puede interponer esa excepción de competencia. ¿Por qué podría el juez a una persona, también me pregunta, que fue demandada por pensión alimenticia? Dicha persona está en los Estados Unidos y el demandante no sabe la dirección a la persona donde vive, entonces es imposible que pueda interponer la demanda porque los requisitos de la demanda tenemos que indicar el lugar donde puede ser notificado el demandante. Si no lo conocemos, pues no la podemos interponer. Entonces, la relación jurídica procesal, de acuerdo a este esquema tomado del libro de Eduardo Couture, nos indica que el actor, juez y demandado, pues existe una relación procesal, como se los dije anteriormente. Para algunos autores, pues solo hay una relación entre el actor y el demandado. Y para algunos otros autores, pues la relación se da entre juez, actor y demandado, y por eso este es el esquema que nos presenta Eduardo Couture, ¿verdad? Un buen libro que ustedes deberían leer, o este lo pueden bajar, si no estoy mal, creo que sí está en internet, y si no, pues no es un libro tan caro, pero sí es bastante bueno, ¿verdad? Para poder ser parte dentro del proceso también debe de contar con capacidad procesal. Cuando hablamos de capacidad procesal nos estamos refiriendo y la estamos comparando con la capacidad de ejercicio que está regulada en el artículo 8 del Código Civil. Entonces, en la diapositiva nos indica el primer paso en el estudio de la capacidad se refiere a la aptitud para ser titular de los derechos, cargas y obligaciones que se derivan de la realidad jurídica que es el proceso. Entonces ya sabemos, bueno, sí tenemos que hacer una separación en lo que es la capacidad para ser parte. Tenemos dos clases de personas y eso tenemos que tener bastante claro. Tenemos las personas físicas y tenemos las personas jurídicas. Cuando hablamos de capacidad para ser parte, prácticamente nos estamos refiriendo a lo que son personas físicas. Las personas jurídicas siempre van a tener capacidad para litigar, lo único que lo van a hacer a través de sus representantes legales, lo van a hacer a través de sus mandatarios. Las personas físicas pues lo hacen ellas mismas. Si ellos no tienen el deseo de presentarse al juzgado, lo pueden hacer a través de un mandatario. Si son personas menores de edad, lo pueden hacer a través de las personas que ejerzan la patria potestad, en este caso los padres, y si no, pues los que ejerzan la tutela, ¿verdad? Tíos, abuelos o el que tenga la tutela puede ser parte dentro de un proceso. Bueno, puede representar a la parte dentro de un proceso. Capacidad para ser parte se trata en realidad del correlativo de la capacidad jurídica, no de la aplicación del proceso de la capacidad jurídica civil, sino una aplicación del fenómeno general de capacidad. Capacidad de las personas físicas, ya habíamos hecho la diferencia con las personas jurídicas. Entonces, todo hombre o mujer es persona y por tanto puede ser parte en el proceso desde su nacimiento hasta su muerte. Y aquí tenemos que hacer énfasis en eso, ¿verdad? La persona puede ser parte en el proceso desde su nacimiento, pero va a actuar representado por aquella persona que ejerza la patria potestad. Un menor de edad sí puede ser parte dentro de un proceso, pero su actuación va a ser representada. Por eso es que en los juicios de pensión alimenticia dice que demanda el niño, demanda la señora en representación de su hijo, ¿verdad? Entonces, si ella no está casada, pues va a solicitar alimentos para el niño
pero lo va a hacer en representación. Prácticamente no son para ella, son para el niño. Si está casada, pues va a actuar en representación del niño para los alimentos del niño y va a actuar en su propia representación para los alimentos de ella, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro eso. Para la determinación del momento en que surge la capacidad, hay que estar al Código Civil y en concreto al artículo 1. El nacimiento determina la personalidad que termina con la muerte. Entonces leamos el artículo 1 del Código Civil. Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, el que está por nacer se le considera nacido con todo lo que le favorece siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Ahora bien, comparémoslo con la Constitución Política de la República. Hoy sí ya encontré mi Constitución. Tenemos el artículo 3, derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Si nos damos cuenta y recordamos las teorías de la personalidad, recuerdan la del nacimiento, la de la concepción, la ecléctica, pues nos damos cuenta que el Código Civil pues adopta lo que es la teoría ecléctica a la hora de estudiar lo que es la personalidad. La Constitución Política de la República, pues la teoría de la concepción. Pero recordamos que la teoría ecléctica, pues entra a adoptar, por así decirlo, la teoría del nacimiento y la teoría de la concepción. Es la que tiene el Código Civil. Entonces nos quedamos con la del Código Civil porque abarca más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos indica el Código Civil y pasamos a lo que es la capacidad de las personas jurídicas. Sin embargo, vamos a leer también los artículos 8 del Código Civil que nos habla de la capacidad. La capacidad para el ejercicio de sus derechos civiles se adquiere con la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. El artículo 9, la incapacidad. Los mayores de edad que adolezcan de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben de ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Entonces, ¿a qué se refiere este artículo? Lo vamos después a relacionar con el artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil. La capacidad de las personas de 18 años quiere decir que ellos ya tienen la capacidad para solicitar ellos sus derechos, para poder ellos acudir a juicio, ¿verdad? Entonces, el 1 y el 1 que leímos del civil y el 3 que leímos de la Constitución nos están indicando cuándo nacen esos derechos y estas personas también pueden solicitarlos, pero a través de representantes legales. Eso quiero que les quede claro, ¿verdad? Para que no digan cuál es la capacidad procesal. Bueno, la capacidad procesal inicia desde el nacimiento, solo que pueden actuar representados por el que ejerza la personería, la personería y la patria potestad, ¿verdad? Que prácticamente ahí estamos. Capacidad de las personas jurídicas. La capacidad para ser parte de las entidades sociales a las que el Estado reconoce como individualidades a las que imputar derechos y obligaciones, tampoco ofrece dudas con base en el artículo 16 del Código Civil, en el que se le reconoce la posibilidad de ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines. Artículo 16.
La persona jurídica forma una entidad civil distinta a sus miembros individualmente considerados. Pueden ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Entonces, primero, una persona jurídica, ¿verdad? Es la unión de varias personas individuales que persiguen un fin, se unen y forman una entidad jurídica. Las entidades jurídicas las podemos dividir en públicas y en privadas, ¿verdad? Las públicas como el Estado, las municipalidades, el ICS, el Comité Olímpico, el INGUAT y todas las demás, las municipalidades son personas jurídicas. Estas son entes de derechos y obligaciones, pero van a actuar como personas jurídicas. El artículo 16 nos dice que son independientes a las personas que las conforman. O sea que el que se va a demandar es a la persona jurídica. Y aquí hay un dilema, ¿verdad? Hay un error, algunos abogados todavía cometen ese error, pero vamos a aclarar ahorita, ¿verdad? Cuando hay personas de carácter privado como las sociedades anónimas, tenemos que recordar que la sociedad anónima o la sociedad en sí, ¿verdad? Es la persona jurídica. La empresa, pues, es un establecimiento, es una cosa, es algo comercial, es un bien mueble. Y así está catalogada la empresa. Muchos abogados, pues, van y demandan a la empresa, no demandan a la sociedad. Por ejemplo, en los juicios laborales se da bastante. Un ejemplo, digamos, Pollo Campero. Alguna persona trabaja en Pollo Campero y es despedida. Vienen los abogados y demandan a Pollo Campero, pero Pollo Campero es el establecimiento comercial, es la empresa mercantil, es la cosa mueble, carece de personalidad jurídica, es un ente que no es de derechos y obligaciones. Sin embargo, hay que ver quién es el dueño de Pollo Campero. En este caso es una sociedad. No sé el nombre de la sociedad, pero podría llamarse, digamos, Gutiérrez, que son los dueños de Pollo Campero, Grupo Gutiérrez, Sociedad Anónima, o Grupo Ferrero, Sociedad Anónima, o Grupo Pollo, Sociedad Anónima. Media vez tenga la sigla Sociedad Anónima, RL de responsabilidad limitada y cualquiera de esas sociedades, pues es a ellos a los que se tiene que demandar. Y se tiene que colocar en la demanda que él laboraba en la empresa de su propiedad denominada Pollo Campero. Y entonces eso es lo que tenemos nosotros que diferenciar a la hora de plantear una demanda. Sigamos con la diapositiva. Lo que importa destacar es que si las personas jurídicas tienen capacidad en tanto se las otorga la ley, quiere ello decir que su creación y extinción no vendrá representada por hechos naturales, sino por actos jurídicos y que estos están sujetos a los requisitos que determina la norma. Aquí hay algo importante, ¿verdad? La creación y la extinción de las personas jurídicas. Y en esta parte de la diapositiva dice que no vendrá representada por hechos naturales. Por ejemplo, tenemos que recordar que es un hecho natural aquel donde no hay voluntad de las partes. Por ejemplo, un accidente. Se puede decir que la muerte ocurrió por un hecho natural de las personas físicas, pero las personas jurídicas no, ¿verdad? Su creación y extinción vendrá representada por actos jurídicos, porque ahí hay voluntad de las personas. Nosotros tenemos la voluntad de crear una sociedad anónima, entonces con alguno de sus compañeros se reúnen y van con un abogado,
van con un notario y les indican, mire, queremos nosotros que nos constituya una sociedad anónima, pues se constituye la sociedad anónima. Hay voluntad de las personas físicas para crear una entidad jurídica. Y del mismo modo una extinción, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta que esa sociedad pues no funciona, no les genera ganancias, más bien les genera gastos y ustedes quieren disolverla, pues también es un acto jurídico, tienen que cumplir todas las obligaciones pendientes y entra la disolución de la sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso dice esta parte de la diapositiva que la creación y extinción de las personas jurídicas depende de un acto jurídico. En este sentido, por ejemplo, el artículo 16 del Código de Comercio dice que la constitución de las sociedades mercantiles se hará precisamente en escritura pública y el artículo 17 añade la necesidad de su inscripción en el registro mercantil. Y esto es la constitución, en la creación, el nacimiento de una persona jurídica. En este caso es una sociedad civil. Leamos el artículo 16 del Código de Comercio y el artículo 17, ¿verdad? Para no ir dejando así dudas. Solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualquier otra reforma o ampliación, se hará constar en escritura pública. La separación o ingreso de socios en las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública. Salvo las sociedades por acciones, la modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine, pero en este caso la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad. Artículo 17, registro. El testimonio de la escritura constitutiva o de ampliación y sus modificaciones deberá presentarse en el registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Entonces, así es como nace una persona jurídica. Sin embargo, pues también hay personas jurídicas de carácter civil y estas se van a registrar en el registro de personas jurídicas, ¿verdad? El REPEJU que muchos han escuchado por ahí, es donde se van a inscribir las personas jurídicas. Capacidad de las personas jurídicas, personas de derecho público y personas de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público son muy variadas y van desde el Estado. El Estado, pues, es una persona jurídica. Actúa a través de su mandatario, que es el Procurador General de la Nación, bueno, y el representante legal, ¿verdad? Y él, pues ya mandatarios, que son los que asisten a los juzgados, que ustedes se darán cuenta que representan, ¿verdad? Al Estado y van desde el Estado hasta las instituciones de derecho público creadas y reconocidas por la ley. Artículo 15 del Código Civil. Numeral 1. Son personas jurídicas. El Estado, las municipalidades, la Iglesia de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Entonces aquí tenemos ejemplo, las iglesias pues también son personas jurídicas. Entonces, continuemos, artículo 15 del Código Civil. En el inciso B, las personas jurídicas de derecho privado se distinguen normalmente en mercantiles. Todas las sociedades mercantiles que están en el artículo 10 del Código de Comercio, podemos mencionar sociedad anónima, colectiva, comandita simple, comandita por acciones y responsabilidad limitada.
las civiles, pues también tenemos la sociedad civil y tenemos todas las asociaciones, fundaciones, comités y todos esos, ¿verdad? Y existe una gran dispersión de las normas relativas a su creación, funcionamiento y extinción. La persona jurídica privada puede también extinguirse, aunque el artículo 27 del Código Civil prevé que la extinción no las exime de responsabilidades que hubiere dejado pendientes. Miremos ese artículo que también es importante, el 27. La extinción de la persona jurídica no exime la responsabilidad que hubiere dejado pendientes y no cesará la representación de las personas que las hayan tenido, sino hasta que estén fenecidos los asuntos relacionados con dicha persona jurídica. Entonces, no se puede extinguir una persona jurídica y dejar cabos sueltos, ¿verdad? Dejar obligaciones ahí dispersas, se tienen que cumplir, y si no, pues el representante legal tiene que responder hasta el cumplimiento de las obligaciones. Ahora vamos a hablar de la capacidad procesal. Ya hablamos de la capacidad civil. Esta otra capacidad, que también se denomina capacidad de obrar procesal, no de obrar en ejercicio, o de actuación procesal, alude a la aptitud para realizar válidamente los actos procesales, o en términos del artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil, para litigar, o el artículo 188 de la ley del organismo judicial, para gestionar ante los tribunales. En un sentido más moderno, se habla de capacidad para impetrar válidamente la tutela judicial, para obrar en el proceso, para hacer el proceso, ¿verdad? Entonces, leamos el artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil. Capacidad procesal, y el título es las partes, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Tendrán capacidad para litigar las personas que tengan libre ejercicio de sus derechos, capacidad civil, ¿verdad? Los mayores de 18 años. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos, menores de edad declarados en estado de interdicción, no podrán actuar en juicio, sino representados, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Ahora bien, las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social. Las uniones, asociaciones, comités, cuando no tengan personalidad jurídica, o sea, que no estén inscritos, aquellos comités de vecinos, ¿verdad?, de alguna residencial, se unen y todo, hacen su directiva, pero no la inscriben en el registro de personas jurídicas. Entonces, ¿a quién se va a demandar? ¿Cómo van a actuar ellos dentro de un proceso? Aquí nos dice, pueden ser demandados por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen en nombre de ellas. El Estado actuará por medio de la Procuraduría General de la Nación. Y aquí es importante hacer énfasis, ¿verdad? Es importantísimo que ustedes vayan, investiguen, les va a servir para notariado, les va a servir para laboral, para civil, hablando procesalmente, ¿verdad? Para mercantil, para todas las ramas del derecho. Que ustedes vayan, encuentren, investiguen quién tiene la personería de las diferentes personas jurídicas y cómo la van a demostrar, ¿verdad? ¿Cómo la van a justificar? Cuando se habla de personería, debe de ser justificada mediante un documento. Por ejemplo, en las sociedades mercantiles, la ley dice que pueden
ser representadas por el representante legal, ¿verdad? Que en este caso puede ser administrador único y representante legal, gerente general y representante legal. Depende el puesto que le den, pero va a ser el representante legal. Y este lo va a justificar con el acta de nombramiento y con la razón que está inscrito en el registro mercantil. De la misma manera, una persona que no quiere actuar o que está en el extranjero puede nombrar un mandatario judicial. El mandatario judicial puede ser una persona del núcleo familiar dentro de los grados de ley o un abogado. Entonces, ¿cómo lo va a demostrar? Mediante la escritura de mandato inscrita en el registro de poderes. El alcalde va a actuar representando a la municipalidad y él es el representante legal y va a actuar mediante el acta de toma de nombramiento y la credencial del Tribunal Supremo Electoral. Claro que el alcalde pues no se alcanzaría para ir a todos los juicios, entonces él puede nombrar un mandatario, ¿verdad? Para que los mandatarios judiciales, o sea, abogados o los famosos asesores, pues lleguen y vayan a representar a la institución, ¿verdad? Entonces, aquí preguntas, no tenemos preguntas todavía. Los siguientes artículos, por ejemplo, el artículo 45 nos indica justificación de la personería. Los representantes deberán justificar su personería, a eso nos referimos, y también tenemos que tener en cuenta con qué van a justificar el Banco de Guatemala, las iglesias, quién es el representante legal y cómo lo van a justificar. Pues les queda de tarea, ¿verdad? Que lo investiguen. Ya les dejé lo que era investigar qué incidentes se llevan en cuerda separada. Miren, esas tareas pues no me las envían ni nada, pero les va a servir bastante para su conocimiento, ¿verdad? Para que ustedes pues ya vayan adquiriendo conocimientos en cuanto al derecho procesal, y cuando ustedes ya estén litigando y les llegue alguna persona que quiere demandar y les dice, mire, yo quiero demandar a la iglesia que está aquí a la vuelta, ustedes van a saber quién es el representante legal, ¿verdad? O la iglesia quiere demandar, perdón. Ustedes le dicen, mire, necesito tales y tales papeles porque el representante legal tiene que justificar su personería. Si ustedes están del otro lado, pues van, investigan quién es el representante legal, miran si está vigente, que no esté vencida esa personería, y si no, pues interponen una excepción de falta de personería. Entonces es importantísimo que ustedes investiguen. Un subcuadrito ahí colocan Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, representante legal, tal y tal persona. Personería o documento que debe de presentar, tal y tal cosa. Las municipalidades, quién es el representante legal y cómo lo va a justificar. El Banco de Guatemala, Banrural, los bancos en sí, quién es el representante ¿qué más? Del Estado, quién es el representante de los menores de edad, quién es el representante de una persona individual que no quiere litigar, y así pues sucesivamente van haciendo su cuadrito, ¿verdad? Dice justificación de la personería. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen acompañando el título de su representación. No se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Representante común, cuando sean varios los demandantes o demandados que representen un mismo derecho, están obligados a unificar personería. Si no lo hicieren, pasado el término que el juez le señale a solicitud de parte, se designará de oficio el representante común. Los términos serán comunes y correrán para los representantes. Estos artículos los leen, por favor, del artículo 44 al artículo 50. Obligaciones del representante. Los que actúen en representación de otros están obligados a interponer todos los recursos, defensas y excepciones que legalmente puedan oponer las partes, so pena de responsabilidad personal y de daños y perjuicios.
Lo anterior no impide a la parte representada hacer uso dentro de los términos legales de todos los derechos que confieren las leyes. El representante judicial, cuanto falte la persona o quien corresponda a la representación o la asistencia y existan razones de urgencia, podrá nombrarse un representante judicial de que asista al incapaz, a la persona jurídica o a la unión, asociación o comités reconocidos hasta que concurra aquel o quien corresponda. Sustitución procesal en el 49. Fuera de los casos expresamente previstos en la ley, nadie podrá hacer valer en el proceso en nombre propio un derecho ajeno. Y la asistencia técnica, que lo vamos a ver más adelante. En la capacidad procesal, el punto de partida es el citado artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya lo leímos, conforme al que pueden litigar los que tengan el libre ejercicio de sus derechos, con los que se está haciendo así una remisión al Código Civil, que es donde se determina quiénes están en esta situación de libre ejercicio de sus derechos y quiénes no. Lo que vimos, ¿verdad? Artículo 8, artículo 9, en general pueden afirmarse que tienen esa capacidad los mayores de edad, es decir, los mayores de 18 años, y en los que no ocurra alguna causa de incapacidad, interdicción declarada judicialmente. Tratándose de las personas jurídicas, la capacidad de obrar no puede ofrecer dudas desde el momento en que las mismas se han constituido regularmente. La incapacidad no puede referirse a las personas jurídicas, ¿verdad? Porque las personas jurídicas no se pueden declarar incapaces. Sus problemas se refieren a la representación. Aquí, pues, vamos a cambiar de diapositivas. Ya que el programa nos indica que el segundo tema que tenemos que tocar el día de hoy es las providencias cautelares, el proceso cautelar y las medidas de garantía. Esto pues ya lo tienen ustedes, ya tienen este material, semana número 3 de Derecho Procesal Civil 1. Pero vamos a recordar un poquito lo que es el proceso cautelar. Claro que no vamos a ver, como lo vimos el año pasado, ¿verdad? Historia y todo eso, sino que vamos a entrar a conocer así un poco más rápido lo que es el proceso cautelar, y por eso pues obviamos el objetivo de la clase y nos quedamos aquí en clasificación de los procesos. Cuando hablamos de clasificación de los procesos, hablamos por su función, se divide en de conocimiento, de ejecución y cautelar. Recordemos que hay una gran clasificación de procesos que vimos la semana pasada, pero siempre les he dicho que la principal y la que vamos a trabajar es por su función de conocimiento, de ejecución y cautelar. Los procesos de conocimiento que vamos a ver este semestre, pues tenemos el ordinario la otra semana, el sumario y el oral. Oral, pues semana 4 y semana 5. Tenemos también los procesos de ejecuciones que se dividen en singulares y colectivos. En los singulares tenemos la ejecución en vía de apremio, tenemos el juicio ejecutivo, tenemos las ejecuciones especiales, ejecuciones de sentencias y ejecución de sentencia extranjera, ¿verdad? Viene un divorcio de Estados Unidos, allá se divorciaron y eran guatemaltecos o son guatemaltecos y quiere que aquí pues tenga validez ese divorcio. Entonces, una ejecución de sentencia extranjera. También tenemos los colectivos como el concurso voluntario de acreedores, el concurso necesario de acreedores y la quiebra.
Y el proceso cautelar, que es lo que vamos a ver esta semana, pues tenemos que se dividen en, según el Código Procesal Civil y Mercantil, en seguridad de las personas y en medidas de garantía. Entonces, empecemos pues. Medidas cautelares, tenemos algunas divisiones. Aquí pues tenemos la división legal, la que nos indica el Código Procesal Civil y Mercantil. Ya se saben el Código Procesal Civil y Mercantil, y que les quede en la cabeza, Decreto Ley 107, entró en vigencia el 1 de julio de 1964, 6 libros, ustedes ya se saben cuáles son los 6 libros, y vayan repasando y repasando hasta que se les quede, ¿verdad? Y tenemos una clasificación doctrinaria. Entonces vamos a ver aquí primero. La clasificación en el Código Procesal Civil y Mercantil nos divide a las providencias cautelares. Están reguladas a partir del artículo 516 del Código en mención. Y tenemos a la seguridad de las personas, 1, y a las medidas de garantía, 2. Las medidas de garantía las vamos a subdividir, ¿verdad? En arraigo, anotación de demanda, embargo, secuestro, intervención y providencias de urgencia. Medidas de garantía, arraigo, anotación de demanda, embargo, secuestro, intervención y providencias de urgencia. En la doctrina, pues tenemos otra clasificación de acuerdo a lo que va a afectar esa medida cautelar. Tenemos las personales, como la seguridad de las personas y el arraigo, ¿verdad? Porque entran a atacar a la persona en sí, seguridad de las personas. La persona está atacando y hay que sacarlo de la casa. Una medida de seguridad, ¿verdad? Cuando van las señoras a la policía, van al juzgado a decir, mire, mi esposo viene y está gritando y mi novio pues no sale de la casa. En sí, pues todo eso, ¿verdad? Esas son seguridad de las personas. Y tenemos el arraigo, que impide que el demandado salga del país. Entra a atacar a la persona en sí, entonces por eso son personales. Y patrimoniales, porque entran a atacar el patrimonio. Por ejemplo, la anotación de la demanda ataca el bien que es motivo de litigio. El embargo, porque no nos pagan dinero, tenemos que ir a cercar esas propiedades. Después se los voy a explicar, ¿verdad? Cercar esas cuentas bancarias, cercar esos salarios para que no los puedan utilizar y despilfarrar. El secuestro, el apoderamiento de un bien. La intervención, entrar a manejar el giro de una empresa, ya sea comercial, agrícola o industrial. Y las providencias de urgencia. Clasificación regulada en el Decreto Ley Código 107. Medidas para garantizar la seguridad de las personas. Dentro del artículo 516 al 522 puede considerarse como cautelares alguna de las medidas y otras no, como veremos. Son cautelares las que tienden a permitir que las personas puedan instar en el proceso principal que estime oportuno. Medidas para asegurar la presencia del demandado, el arraigo, ¿verdad? Entonces, esto es para que les vaya quedando un poquito más claro. Medidas para garantizar la esencia de los bienes, anotación de la demanda y el secuestro, reguladas en el 526 y 528. Medidas para garantizar la productividad de los bienes en el caso de la intervención, artículo 529 del Código Procesal Civil y Mercantil y artículo 661 del Código de Comercio. Medidas para garantizar el pago de créditos dinerarios, se trata del embargo, y las medidas indeterminadas, ¿verdad? Por las que se pretende garantizar la efectividad de derechos que no pueden alcanzar garantía por las medidas anteriores. Otras denominaciones, y aquí pues vamos a ver la diferencia, ¿verdad? También le podemos llamar diligencias cautelares, providencias precautorias, providencias cautelares,
medidas de garantía, procesos de aseguramiento, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber una diferencia en todas estas con lo que es el proceso cautelar. Prácticamente su función es la misma, es el aseguramiento de un proceso futuro. Aquí lo tenemos, el fin principal es el de asegurar las resultas de un proceso futuro. Su función es la prevención de consecuencias perjudiciales que posiblemente surgirán en el futuro. Por ejemplo, y siempre se los he puesto, hay procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Los procesos de conocimiento donde hay derechos controvertidos, no sabemos a quién le asiste el derecho. Pedro dice que esa casa es de él, Juan dice que esa casa es de él. Pedro va a demandar a Juan porque él dice que la casa es de él y Juan dice que no. Entonces, para evitar que Juan venda la casa, va a interponer una medida cautelar, en este caso es la anotación de la demanda, ¿verdad? Para que exista una medida cautelar y que él y el que la va a comprar sepa que hay una medida cautelar, y eso no es muy atractivo para un comprador. Entonces, esa es la función, ¿verdad? A la hora de que Pedro demande a Juan en el ordinario, él está asegurado que ese bien está ahí. A la hora de ganar el proceso, Juan le tiene que ceder la casa. De la misma manera en los procesos de ejecución, ¿verdad? Famosas tarjetas de crédito, las pensiones alimenticias ya dejadas de pagar. Entonces, ahí hay un título ejecutivo donde dice que tiene que pagar. La señora va a demandar, el banco va a demandar, pero la persona sabe que va a ser demandado. Entonces va y retira del banco todo el dinero. Le dice a su patrón, mire, ya no me deposite, págueme con un cheque. No me vaya a depositar en cuenta. Si tiene bienes que sean muebles o bienes inmuebles, va y los vende. Entonces, para esto existe el embargo, ¿verdad? Es una medida cautelar, es un proceso que viene a asegurar las resultas de un proceso futuro, para que cuando se dé el proceso de ejecución y el juez diga tiene que pagar, haya de dónde echar mano, ¿verdad? Haya dinero en las cuentas, haya dinero proveniente del salario porque le embargaron, y si no, pues tiene una casa que se pueda vender y de ahí pues cobrar nuestra deuda, o tiene un vehículo, o en sí cualquier bien mueble que sea registrado, se puede embargar, ¿verdad? Entonces, si no está registrado, pues no lo podemos embargar. Eso me preguntaban ayer también y no vi la pregunta, entonces me disculpo y esa es la respuesta. Su función es la prevención de consecuencias perjudiciales. Ahora bien, las medidas cautelares las podemos interponer como proceso cautelar antes de demandar, antes de la demanda principal, o la podemos interponer como una medida cautelar, como una providencia precautoria, como una medida de garantía dentro de la demanda principal. Aquí se recordarán ustedes, el año pasado pues les puse este ejemplo, el famoso laberinto, ya se los había mencionado la semana pasada. Este es el proceso en sí. Van a entrar al proceso por medio de la demanda, aquí. Y van a salir del proceso mediante la sentencia. Este es el proceso principal. Aquí, por el momento, olvidémonos de procesos incidentales que se pueden ir dando aquí adentro, ¿verdad? Y que se van a tener que solucionar. Si son en la misma cuerda, aquí adentro. Y si no, pues se van a solucionar afuera y el proceso continúa. Entonces, este es el proceso. Antes de iniciar el proceso, nosotros podemos pedir medidas precautorias como la seguridad de las personas, medidas de garantía, arraigo, embargo, anotación de demanda, pero lo vamos a hacer como una diligencia previa. Recordamos el año pasado las diligencias previas, tenemos la prueba anticipada, que lo vamos a ver más adelante, y tenemos el proceso cautelar, que es lo que nos interesa el día de hoy.
Entonces, el proceso cautelar se pide aquí, se resuelve aquí y el juez lo declara. Tiene ventajas porque el demandado es tomado por sorpresa cuando él siente y pues ya está embargado, ya le fueron a quitar el vehículo, ya le embargaron sueldos, ya le anotaron el bien, ya le intervinieron su empresa. Entonces, esa es la ventaja. Pero también tiene ciertas desventajas porque tiene que prestar garantía, ¿verdad? Y tiene una obligación que es la principal, que es demandar, presentar esta demanda en el término de 15 días. Lo hacemos aquí, tenemos que pagar una garantía y tenemos la obligación de presentar la demanda. Si no, el posible demandado interpone daños y perjuicios y la garantía pues puede que se la den a él. Ahora bien, si esa medida cautelar, y por eso les coloqué aquí medida cautelar, se interpone en la demanda, pues ese es su nombre, ¿verdad? Dentro de la demanda principal, el nombre es medida cautelar y son las mismas, seguridad de las personas y medidas de garantía. Pedro y Juan chocan, ¿verdad? Daños y perjuicios. Demanda principal, daños y perjuicios. Pero Pedro quiere que Juan le pague esos daños. Entonces, dentro de la misma demanda, en las peticiones, puede solicitar que se declare el embargo de alguna propiedad o el secuestro del vehículo con el que chocó y que él lo tiene en su poder hasta que le pague, pues se lo devuelven. Él ahí puede pedir todas esas medidas de garantía. Por eso es el nombre de medidas de garantía. Prácticamente lo mismo, solo el lugar cómo se va a solicitar, en el momento en que se va a solicitar y la prestación de garantía, ¿verdad? Síntesis histórica de medidas cautelares, pues esto sí nos lo vamos a adelantar. Eso ahí tienen el material el año pasado y los que no lo tienen, pues lo pueden solicitar a los compañeros. Ellos, si pudieran subirlo al grupo de estudiantes nuevamente, se los agradecería, ¿verdad? Entonces tenemos presupuestos, características de las medidas cautelares y en sí pues nos vamos a ir a lo que son medidas cautelares, las que están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 516. Capítulo 1, miremos el artículo 516, libro quinto, alternativas comunes a todos los procesos, título 1, providencias cautelares, seguridad de las personas, 516, norma general. Esta providencia cautelar protege a las personas de malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres. Como característica propia es que pueden decretarse de oficio o a petición de parte y no requiere la constitución de garantía alguna. La protección de la persona se obtiene mediante su traslado a un lugar en donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de sus derechos. También procede la medida con el objeto de restituir al menor que ha abandonado el hogar con las personas que tengan su guarda y cuidado. Lo anterior se encuentra contenido en los artículos 516 al 518. Espero que los lean ustedes en su casa porque ya tenemos poco tiempo y no hemos terminado ni siquiera la segunda semana. La oposición a este tipo de medidas está contemplada en el artículo 519 en estos términos. Si hubiere oposición de parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el juez, este se tramitará en cuerda separada por el procedimiento de los incidentes.
Y aquí se los puse en negrita, ¿verdad? Aquí tenemos un incidente en cuerda separada, ese se debe de llevar en cuerda separada. El auto que la resuelve es apelable sin que se interrumpan dichas medidas. Asimismo, existen otras medidas sobre menores e incapacitados en el artículo 520 al 522. Estos sí los vamos a leer. Menores incapaces abandonados. Siempre que por cualquier medio llegue a conocimiento del juez que un menor de edad o incapacitado ha quedado abandonado por muerte de la persona a cuyo cargo estuviere o por cualquier otra circunstancia, dictará con intervención de la Procuraduría General de la Nación las medidas conducentes al amparo, guarda y representación del menor o incapacitado, restitución del hogar de menores o incapacitados, a solicitud de los padres, tutores, guardadores, encargados. El juez dictará las medidas que estime oportunas a efecto de que el menor o incapacitado que haya abandonado el hogar sea restituido al lado de la persona y cuyo cuidado y guarda está. 522. El trámite. El juez hará comparecer al menor o incapacitado a su presencia, levantará acta, haciendo constar todos los hechos relacionados con la causa del abandono. Dictará las disposiciones que sean necesarias e iniciará en su caso los procedimientos que corresponden. Estas diligencias se harán saber al protutor si lo tuviere el menor incapacitado a fin de que practique en su defensa las gestiones que correspondan. Miren, aquí vamos a hacer énfasis en algo en cuanto a las medidas de seguridad, ¿verdad? Y muchos se preguntarán, porque en el Código Procesal Civil y Mercantil nos indica que cuando una persona sufra malos tratos, y hagamos el ejemplo, les iba a decir hagamos la comparación, ¿verdad? Pero pongamos el ejemplo, perdón, de una mujer que es maltratada en el hogar. Antes, en el decreto 107, en el Código Procesal Civil y Mercantil, nos decía que se podía hacer de oficio y la protección de la persona se obtiene mediante su traslado a un lugar en donde libremente puede manifestar su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que llegaba el juez al lugar y se llevaba a la señora, ¿verdad? Se la llevaba y la colocaba en un lugar que estuviera ella segura. Pero esto, ¿qué implicaba? Que no había, bueno, justicia se podría decir, o no era justo, ¿verdad? Que la mujer era golpeada y de todas formas iba y la sacaban del lugar y se la llevaba, pues, a ver a dónde, ¿verdad? Con unos familiares o algo. Y si no tenía casa, ¿qué iba a pasar? Entonces, en el año de 1996, con el decreto 97-96 del Congreso de la República, pues vino lo que era la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, y esto pues vino a cambiar. En el artículo 7, pues hay una serie de incisos que ustedes deben de leer, o ya lo leyeron, ¿verdad? El año pasado, y nos habla de las medidas de seguridad. Además de las contenidas en el artículo 88 del Código Penal, los tribunales de justicia, cuando se trate de situaciones de violencia intrafamiliar, acordarán cualquiera de las siguientes medidas de seguridad. Se podrá aplicar más de una medida. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si se resiste, se utilizará la fuerza pública. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahora se podrán dar cuenta ustedes que llega la policía, el juez y todo, y sacan al señor, ¿verdad? El que está golpeando, el que está haciendo problemas, pues lo saca. Pues prácticamente esto pues también se ha abusado bastante, ¿verdad? Ahora las señoras, cualquier cosita, pues medidas de seguridad, y sacan al señor con qué facilidad, ¿verdad? Entonces también hay una oposición en cuanto a esto, ¿verdad? Y prácticamente un 90%
casi no levantan las medidas, sino que hay que cumplirlas, ¿verdad? Ordenar, aquí están todo lo relacionado a las medidas, ordenar asistencia obligatoria, instituciones, programas terapéuticos, y ustedes pues leen esto, ¿verdad? Suspender al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual contra menores, prohibir al presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar, ¿verdad? Entonces, eso, aquello famoso que se escucha, ¿verdad? Que no se nos puede acercar ni a mi familia, ni a mí, ni a nadie, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere las medidas de seguridad. A juicio de la autoridad judicial competente, el embargo recaerá sobre la casa de habitación familiar y sobre los bienes necesarios para respaldar la obligación alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes que correspondan conforme a la ley. El artículo 8, la duración de las medidas de seguridad, y esto es importante también. Duración. Las medidas de protección no podrán durar menos de un mes ni más de 6, excepto la consignada en el inciso C del artículo anterior. Ordenar el allanamiento de la morada cuando la violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente física, sexual. Sin embargo, al vencer el plazo y a solicitud de parte de la autoridad competente podrá prorrogarlo. Artículo 9. De la reiteración del agresor, se entenderá como reiteración del agresor quien haya agredido por más de una vez a su víctima o a otro integrante del grupo familiar. Este hecho podrá ser invocado por causal de separación o divorcio. Entonces, aquí tenemos una causal, ¿verdad? Para poder solicitar un divorcio de carácter ordinario cuando hay que probar, pues toda esa documentación que se lleva a ese proceso se puede adjuntar al memorial de demanda para que prácticamente solicitarlo y que el juez lo decrete, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces continuamos con el arraigo. Procede con el objeto de evitar que la persona contra la que haya de iniciarse o se haya iniciado una acción se ausente u oculte sin dejar apoderado con facultades suficientes para la promoción y fenecimiento del proceso que contra él se promueve y de prestar la garantía en los casos en que la ley así lo establece y se materializa mediante la comunicación que el juez hace a las autoridades de migración y a la Policía Nacional para impedir la fuga del arraigado. Esta es una medida, ya dentro de las medidas de garantía, el arraigo, ¿verdad? Que su función es impedir que el demandado pues salga del país. Sin embargo, si el arraigado o el demandado pues nombra un defensor judicial aquí en Guatemala, pues él puede salir libremente y el defensor es el que va a asistir a juicio, el que va a estar en nombre del demandado y el demandado pues prácticamente puede estar saliendo y entrando del país o estar allá, ¿verdad? Pero hay un representante de él aquí en Guatemala. Esto es la función del arraigo. Sin embargo, hay procesos donde además de la libre locomoción, el arraigo pretende la constitución de garantía por parte del arraigado. Por ejemplo, en los procesos de alimentos en los cuales sea necesario que cancele, deposite el monto de los atrasados y garantice el cumplimiento de los futuros, ya sea con un fiador mediante un contrato de fianza en escritura pública o lo puede hacer mediante una hipoteca, ¿verdad? Dejar una hipoteca y si realmente no paga y se va del país y ya nunca regresa, pues esa hipoteca le serviría de garantía. En los procesos también por deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercaderías al crédito, el demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda.
En las acciones cambiarias, cuando el título sea un cheque no pagado por falta de fondos o por haber dispuesto de ellos antes de que transcurra el plazo para su cobro. El arraigado deberá prestar garantía por el monto de la acción. Procede el levantamiento de arraigo cuando se apersona el mandatario al proceso, ¿verdad? Era lo que les decía, ya un defensor judicial. Y el arraigado presta la garantía en los casos que procede, como señala el artículo 523, 25 y 533 del Código Procesal Civil y Mercantil. El arraigado va y pues un defensor judicial, un mandatario, y lo presenta al juzgado, entonces ahí puede solicitar el levantamiento de arraigo. El arraigo tiene una duración, este está regulado también en el decreto Ley 309. El arraigo tiene una duración de 1 año a partir de la fecha en que el mismo queda debidamente anotado en la Dirección General de Migración. La parte interesada en mantener el arraigo podrá obtener la prórroga de la medida precautoria por 1 año cada vez. Cada año tiene que estarlo solicitando, siempre que lo solicite el juez dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del plazo que está corriendo, y así se resuelve. También hay procesos donde no se puede solicitar arraigo, por ejemplo, en los juicios de ínfima cuantía, aquellos donde se deben 10,000 quetzales para abajo, ahí no podemos arraigar a las personas, excepto, ¿verdad?, en asuntos de alimentos presentes. Tampoco procederá en los juicios en que exista embargo sobre bienes o garantía suficiente. Si hay un embargo sobre bien, ¿de qué nos sirve que el arraigado se vaya? Mejor si se va, ¿verdad? Así rematamos ese bien y cobramos nuestra deuda. Que responda a las obligaciones reclamadas, salvo en aquellos casos en que sea indispensable la presencia en el país de la persona obligada, bajo la responsabilidad del juez. En todo caso, el arraigo podrá decretarse por el tribunal ante quien, por virtud del recurso, penda el asunto. Otra de las medidas precautorias tenemos la anotación de la demanda. La anotación de la demanda se da sobre aquellos bienes inmuebles, que sean también muebles, ¿verdad?, pero que tienen que estar registrados. Si no están registrados, no se puede anotar la demanda, porque ¿dónde la van a anotar? Y esta anotación es cuando el bien es objeto de litigio. Por ejemplo, el que les ponía anteriormente, en la casa entre Pedro y Juan. Pero también se puede anotar, ¿verdad?, la demanda en un vehículo cuando se saca nuevo de una agencia y se deja de pagar, pues ahí está anotada esa demanda, para que no lo puedan vender o no lo puedan traspasar, ¿verdad? No puedan hacer un traspaso y en sí, pues, cobrarlo, ¿verdad? Es una medida cautelar de carácter conservativa y pretende que cualquier enajenación o gravamen posterior a la anotación que se efectúe sobre un bien o inmueble registrable no perjudique el derecho del solicitante. ¿Qué quiere decir? Que se persigue, ¿verdad? Si Juan vendió la casa y con la anotación de demanda el comprador así lo hizo, esta pues es perseguida de todas maneras por el demandante, ¿verdad? Es necesario resaltar que esta medida solo procede en aquellas acciones en las cuales el objeto del proceso es bien objeto de la medida, al tenor del 526, que establece que cuando se discuta la declaración, constitución o extinción de un derecho real sobre bienes inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda. En consecuencia, esta medida cautelar no procede cuando el bien únicamente garantiza el cumplimiento de una obligación, caso en el cual la medida procedente es el embargo. Y aquí quiero que ustedes les quede claro esto, ¿verdad? Si el embargo, si el bien objeto del litigio es un bien mueble específico, es el carro rojo Toyota, la anotación va a caer sobre ese carro rojo Toyota, porque ese es el motivo del litigio. La casa amarilla de la esquina, esa es el motivo del litigio y esa es la que se va a anotar de demanda. Caso contrario es en el embargo.
En el embargo funciona de la siguiente manera. Cuando se quiere garantizar el cumplimiento de otra obligación que no sea la casa, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros le debemos 100,000 quetzales a Pedro. Pedro viene y embarga cualquier bien que nosotros tengamos con tal de él cobrar esos 100,000 quetzales. Y dentro de esos bienes, yo lo único que tengo es esa casa María. Olvidémonos de que está en otro litigio. Olvidémonos de que está anotada, ¿verdad? Yo solo le debo 100,000 quetzales a Pedro. Entonces viene Pedro y embarga esa casa. Le pone un cerco para que yo no la venda. Eso es el embargo. Muchas personas, ¿verdad?, que no saben de derecho y a veces leen en los periódicos, le embargaron a tal funcionario público sus fincas. Y rápido se escucha decir, miren, la señora tal y tal perdió todo, le embargaron. Y no es así. Embargar es ponerle un cerco, es ponerle una limitación judicial a un bien, a una cuenta, para que no decidan qué hacer con él, para que no vayan y lo vendan, para que no vayan y saquen el dinero de las cuentas. Por eso les decía, cercar la propiedad, ¿verdad? Imaginariamente, cercarla judicialmente, ponerle un candadito para que no la venda, ¿verdad? Y si la vende, pues la vende con todo y el embargo, y sabe la persona que la compra que la puede perder en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia con la anotación de la demanda. Estas dos medidas dan mucha confusión, perdón. Por la remisión que hace el artículo 526, debe tenerse presente los casos en que puede pedirse la anotación de los respectivos derechos, los cuales están puntualizados en el artículo 1149 del Código Civil y 1163 del Código Civil. De las anotaciones y sus derechos podrán obtener anotación de sus respectivos derechos el que el demandante en juicio de propiedad, constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles u otros derechos reales sujetos a inscripción o a cancelación o modificación de esta. El inciso 1 es el que nos interesa. El artículo 1163. Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de aquel a cuyo favor se haya hecho la anotación. Entonces era lo que le decía, sí se pueden vender, ¿verdad? Hipotecados se pueden vender, todo se puede vender, pero el que lo compra debe de saber que hay una anotación, que hay un embargo. Cuando ustedes estén viendo notariado, se darán cuenta, y si algunos ya trabajan con notarios, por eso es la cláusula, ¿verdad? Donde indica que por advertencia del notario, el propietario indica que no existen gravámenes, anotaciones, limitaciones ni juicio pendiente sobre el inmueble que está vendiendo. Entonces, si no se lo preguntan ustedes como notarios, ustedes pueden ser demandados por daños y perjuicios por no saber eso, ¿verdad? El embargo. Esta medida pretende limitar el poder de disposición del bien embargado. A diferencia de la anotación de la demanda, procede sobre cualquier clase de bienes registrables o no. Y el objeto es que el valor de los mismos alcancen a cubrir el monto de la obligación. Del embargo que aquí se trata, el del llamado embargo precautorio, el que se lleva a cabo en los procesos de ejecución, tiene carácter ejecutivo. El artículo 527 establece el derecho a pedir el embargo precautorio, remitiendo el proceso de ejecución lo relativo a la forma de practicar el embargo con el objeto de no incurrir en repeticiones innecesarias. Entonces ya hemos platicado bastante del embargo, solo que cuando miremos los procesos de ejecución vamos a entrar de lleno a lo que es el embargo. Y es necesario que sepamos cuáles son los bienes inembargables, cuáles son los porcentajes que se pueden embargar de los salarios, cuando es de alimentos, cuando es de otra clase de obligaciones, que se puede embargar, que no se puede embargar, ¿verdad? Por ejemplo,
instrumentos de trabajo o los libros, pues son inembargables, eso no se puede embargar. En esta diapositiva hace una alusión a lo que es el embargo precautorio y el embargo definitivo, y vamos a ver es el momento en que se va a solicitar, ¿verdad? El embargo precautorio como una medida cautelar, como un proceso cautelar, y en los procesos de ejecución pues hay un embargo interno en ese proceso. Simplemente pues se debería llamar embargo y no embargo precautorio ni embargo definitivo, pero lo vamos a nombrar así para que ustedes no se confundan. Secuestro. Por esta medida cautelar se pretende desapoderar de manos del deudor el bien que deba de ser entregado a un depositario. Su diferencia del embargo, según de la plaza, versa sobre cosa determinada a la que pretendemos tener derecho y se limita a establecer provisionalmente una situación posesoria que puede ser de interés para los fines del litigio, y en cambio el embargo no recae sobre la cosa, a la especie que pretendemos inicialmente. Prácticamente es el secuestro es ir a desapoderar de un bien a una persona, ese bien que es motivo de litigio, ¿verdad? Llegar y quitarlo y traerlo hacia nosotros y entregárselo a un depositario, ¿verdad? Para que él lo tenga ahí mientras que se dilucida el proceso. Eso es el secuestro. La intervención, pues, es el manejo de establecimientos de carácter comercial, industrial o agrícola. Lo hacen mediante la intervención para poder ir a controlar todos aquellos gastos excesivos que permiten que no se cumpla una obligación, y el demandante pues quiere que se cumpla, entonces puede intervenir cualquiera de estos instrumentos. Providencias de urgencia, el juez es el que decide qué medida precautoria puede colocar. Por ejemplo, si hay un proceso de constitución de servidumbre de paso porque la persona que está atrás no tiene salida, en lo que se dilucida el proceso no va a quedar encerrada, entonces puede pedir como una providencia de urgencia la constitución de un camino mediante que se dilucida, ¿verdad? Entonces, no es de que ya esté escriturado ese camino ni nada, sino que está como una providencia de urgencia. Entonces, a la hora de ganar y declarar con lugar su derecho, pues ya se tendrá que registrar. Requisitos para decretar medidas de garantía. Como proceso, pues la Constitución, la garantía que se debe de solicitar y la solicitud o la obligación del demandante, de presentar la demanda en el tiempo establecido. Medidas cautelares solicitadas en la demanda, no se debe de prestar garantía, que es lo principal, ¿verdad? Protección inmediata, promoción inmediata del proceso, que deben demandar en los 15 días. Entonces, no nos dio tiempo a terminar el tema de la semana 2. Espero poder la otra semana en un momento pues terminar las dos pendientes e iniciar de una vez el juicio ordinario, porque me interesa más que este semestre manejen bien el juicio oral, ¿verdad? Y es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un feliz día y un excelente domingo.